Hola, bueno, buenas tardes, bienvenidos a este programa especial de La Izquierda Diario. A partir de la crisis con el COVID-19, hoy el ministro de Salud Pública acaba de confirmar frente al Parlamento eh, 55 casos positivos y 392 casos sospechosos. En principio esa sería la información oficial. Y bueno, eh, estamos en un momento donde el, el virus en Uruguay se está propagando ya de forma autóctona claramente y hay varias repercusiones, tanto desde su creación, desde el surgimiento del COVID-19, como en la actualidad. eh, bueno, tiene un impacto desde el punto de vista económico, social, político y, y en nuestro país ya estamos empezando a sentir el coletazo. En el día de ayer a última hora se conocían una andanada de envíos al seguro de paro. En el día de hoy se conoció la flexibilización por parte del Estado para el envío al seguro de paro. Son muchos los trabajadores que están en esa situación. Está también la discusión a partir de qué tan buena o responsable fue la gestión sanitaria del gobierno uruguayo. Y bueno, eh, todas estas cuestiones, ¿no? Acá Damián Recoba, acompañado de Sebastián Artigas, vamos a conversar un poco sobre este tema. Bueno, un poco sobre digamos, las últimas informaciones es esto, ¿no? 55 casos confirmados, 392 eh, sospechosos y actores dentro del sistema de salud, digamos, trabajadores y rumores que se esparcen por abajo de fuentes, digamos, cercanas que nos confirman de que los casos positivos ya son mayores que 55. Claro, sí, probablemente los casos sean más altos, el número de casos, y probablemente el gobierno esté calculando las cifras a la baja. Eh, bueno, también yo quería agregar que eh, en este marco también está el tema de la situación económica, la crisis económica, el marco internacional, y, y también cómo de alguna manera viven los trabajadores toda esta situación y cómo el gobierno las medidas que está tomando, desde mi punto de vista, eh, es descargar sobre el bolsillo y la vida y la salud de los trabajadores toda esta situación. Entonces es una cosa a discutir, me parece a mí. Exactamente, bueno, hay denuncias también ya de saturación del sistema de salud, que es, digamos, uno de los principales problemas que causa este virus es su alta tasa de contagio y, bueno, la posibilidad de que la población Más vulnerable. en riesgo, de que son los mayores de 65 años y las personas con defensas bajas y problemas respiratorios, bueno, tengan que acudir al sistema médico. En Italia el problema que sucedió es que se saturó todo el sistema de salud. En, en la China se pudo controlar, digamos, el gobierno tomó medidas después de varias semanas donde se cree que minimizó el tema y que lo escondió ante la opinión pública mundial. eh, Tanto los gobiernos chinos como de Corea del Norte, como de Corea del Sur, que ya tenían, digamos, la experiencia previa con el virus SARS en 2002, digamos, pudieron contenerlo haciendo test masivos. En Corea del Sur, por ejemplo, se hicieron 10.000 test por día Mm. y en un total de entre 15 y 20 días se pudo aislar el virus a dos provincias. La tasa de mortalidad en Corea del Sur es inferior a 0,9% y sin embargo en Italia la tasa de mortalidad está pasando el 5%,
producto también, ¿no?, de estos recortes sanitarios post-crisis del 2008, donde en Europa se realizaron grandes ajustes y bueno, hoy en día el pueblo trabajador en Europa y la población en general está sufriendo la falta de equipamiento, de atención médica, de recursos humanos y también que contó con la negligencia de un gobierno como el italiano que se tomó todo el tema muy como a la ligera, ¿no? Y que dicho de sea de paso, también todas estas medidas de cuarentena y de restricción al movimiento de la mayoría de la población y los trabajadores, justamente se debe al tema de que han dejado caer los sistemas de salud a condiciones extremadamente malas, que provoca que el único recurso que tengan es obligar a la cuarentena a la mayoría de la población, ¿no? Exactamente. En lo que refiere a Uruguay, hay decenas de denuncias públicas por las redes sociales y de comunicaciones de familiares y de distintos amigos de una negligencia del Estado uruguayo que desde, bueno, de gente que llegaba a los primeros días de marzo, incluso hasta el 10 de marzo, y, y no era sometida a ningún control en el aeropuerto, llegando de países como Italia, por ejemplo, como España también. eh, y bueno, y después la conducta irresponsable de alguna persona como la célebre Carmela Ontú, que digamos, seguramente por la declaración que hace al portal Infobae, el virus seguramente lo haya agarrado en enero en Milán, sufrió una crisis respiratoria en ese momento y en el mes de febrero volvió a Uruguay. Tuvo todo febrero en el Uruguay y después volvió a España de vuelta. Es posible, por lo que relata ella, de que haya tenido el virus durante el mes de enero y haya contagiado, no en el casamiento solamente, sino en el mes de febrero cuando estaba acá. Bueno, si tenemos en cuenta eso, podemos deducir de que el foco infeccioso en Uruguay ya es bastante importante y de que este crecimiento exponencial no, no es una casualidad, o sea, pasar de tener 4 infectados el viernes a tener 50 ayer y 55 hoy, digamos que Es una responsabilidad directa de la negligencia del gobierno. Eh, También hay otras denuncias que circulan que tienen que ver ya con, una vez ya instalado el problema, problemas que han tenido sectores populares a la hora de recibir atención con respecto a este problema o distintos problemas de salud. Hay un trato diferencial eh, para determinados sectores sociales que en realidad son los directos responsables de traer el virus al país y esparcirlo, y otros sectores de trabajadores que a veces directamente los mandan para la casa y ni siquiera le hacen un análisis según lo que se ha difundido por distintos lugares que nos ha llegado a nosotros. Eso consideramos que está mal y que en realidad el gobierno debería empezar por garantizar los tests y los análisis de forma masiva para controlar efectivamente la epidemia y que no afecte eh, más a la clase trabajadora o se expanda sobre la clase trabajadora y los sectores más populares de la sociedad. Y después por el otro lado la incidencia económica, que ya la mencionó Damián, de que se está descargando el costo de esta crisis, no solo la sanitaria, sino la económica, sobre la espalda del pueblo trabajador. Los seguros de paro, los despidos y otras cosas de las que vamos a hablar. exactamente. Ayer, por ejemplo, me llegó una denuncia de alguien cercano de que había ido a la médica uruguaya de Salinas con su hija porque estaba con catarro y con tos y porque la emergencia no había ido a su casa y se negaron en la médica uruguaya de Salinas a practicarle el test de coronavirus. eh,
planteando el argumento de que solamente hacían test a personas en situación de riesgo. También me llegó la información de otra persona, una trabajadora de Portones Shopping, que también no le hicieron el test del coronavirus porque eh, no sería población de riesgo y la mandaron a hacer cuarentena. Pero lo que nadie sabe, por ejemplo, en ese caso es si hasta el día anterior que trabajó, Contagió a otros si compañeros de contagió a trabajo, sus etcétera. compañeros de trabajo, a sus seres queridos, a sus personas En eso cercanas. yo quiero destacar algo que me da mucha rabia a mí, mucho enojo, que es que si de verdad se confirma eso y efectivamente es así, le pedimos a los, en este caso televidentes o oyentes que están siguiendo esta transmisión, de que si conocen más casos, nosotros vamos a recibir ese tipo de denuncias sobre ese tipo de situaciones, porque lo que enoja mucho es que para determinados sectores sociales privilegiados, como esta señora Carmela, pero otros casos que no solo trajeron el virus, sino que lo están esparciendo por todo el país, a ellos no se les niega y se les garantiza la atención adecuada y el análisis para saber si tienen o no tienen la enfermedad. Y sin embargo, para los sectores populares se les está negando inclusive saber, y a sus compañeros de trabajo y a su familia, que pueden llegar a vivir con gente que es vulnerable, población vulnerable por esta situación, se les está negando un análisis. Entonces hay un trato diferencial que la verdad que los sectores trabajadores no tenemos que aceptar. Bueno, a propósito de eso, estaba conversando con una persona que me contaba de que en el nuevo centro, por ejemplo, el encargado de un local, de X local, tiene a su madre recién operada de cáncer a su cargo, digamos. Y esa persona estuvo yendo a trabajar hasta ayer. Evidentemente ese trabajador necesita tener un análisis y asegurarle de que no está contagiado para no afectar a su familiar directo. Bueno, ese tipo de situaciones la verdad que no deberían estar pasando, pero están pasando. Exactamente, bueno, denuncias de trabajadores que los han obligado a ir, porque hay una cuestión muy eh, irracional en la política sanitaria del gobierno, que es decirnos a todos que nos tenemos que quedar en casa, pero por otro lado, los trabajadores, los que viven con su salario cotidianamente, no tienen la posibilidad de quedarse en su casa Porque se como vive al día. quizá alguien de la clase alta que puede estar 40 días, 50 días de cuarentena sin trabajar. Y yo creo que con eso también tiene que ver su conducta egoísta y de desidia, y un poco también con ignorancia. Pero digo, los trabajadores que necesitan Ganarse el de su salario. salario para poder vivir, eh, no tenían implementos básicos como tapabocas, no habían guantes, no había jabón, no había alcohol en gel, los dos implementos básicos para este virus, como nos recomiendan todos los infectólogos, es el alcohol en gel y el jabón. Y hay denuncias de varias empresas, de varios locales de servicios, de locales comerciales, de restaurantes, donde los trabajadores no contaban con las condiciones sanitarias mínimas y tenían que ir a trabajar porque si no le descontaban de su salario. Esta es una situación muy importante porque tiene que ver con la irracionalidad de un gobierno, de evidentemente gente que no vive el, El día a día de un el día a trabajador. día de un trabajador, y que nos están pidiendo eso, que nos quedemos en nuestras casas, que no nos contactemos con nadie, pero sin embargo nadie garantiza el salario. Y por el otro lado, ahora el gobierno está como habilitando y dando el visto bueno para que un montón de empresas manden a seguro de paro a muchos trabajadores y trabajadoras, que como todos sabemos eso implica que inclusive el pago, el salario que va a recibir va a ser menor del que se recibe mensualmente, porque el seguro de paro es eso, o sea, que es un salario reducido con todas las contingencias que implica eso, y sin embargo el gobierno, eh, por ejemplo, no ha tomado ninguna medida con respecto a qué va a pasar con las tarifas públicas, qué va a pasar con los alquileres, etcétera.
Desde mi punto de vista, y compartimos acá con Damián, para nosotros nos parece que ya de inmediato se debería decretar la suspensión de las tarifas públicas mientras dure la crisis esta y el pago de alquileres, que el gobierno se haga cargo de eso. Todavía no lo escuchamos. A mí en particular me parece muy pobre la exigencia que hace el PCNT de apenas pedir de que no se suban las tarifas. No, a esta altura directamente, más que pedir eso, hay que pedir que se suspenda el cobro de tarifas de servicios públicos y de alquileres y ese tipo de cosas. Eso es otra parte de la discusión. Bueno, es que esa es otra de las aristas que tiene esta discusión. La semana pasada conocimos el incremento de las tarifas públicas y, por ejemplo, los combustibles no se subieron dada la situación mundial, digamos, de baja del precio del petróleo. Hoy el precio del petróleo bajó más del 20%, hoy llegó a 21 dólares y todavía estamos con el gobierno que nos dice que no nos subió el petróleo la semana pasada, el combustible, pero que lo va a subir próximamente porque no le da el espacio fiscal. Y la verdad que no es así porque el petróleo desde la paramétrica de ANCAP está en unos 55 dólares y hoy en día el precio del petróleo es, como dije, 21, 22 dólares. Por más devaluación que haya, que ese es otro tema que impacta sobre los precios y sobre el bolsillo de todos los trabajadores, eh, el gobierno tiene espacio para bajar los combustibles. Sin embargo, Deja que van se a utilizar ANCAP. para Primero recaudar. hacen dos cosas. Utilizan ANCAP para recaudar, como todo ente público, y por otro lado, están subsidiándole el combustible al campo A los exportadores. con el decreto de emergencia por la sequía. Entonces, hay una situación clara de favorecimiento para el campo y de empobrecimiento del bolsillo y del salario de los trabajadores Que se que suma la devaluación, o sea, la suba del dólar. Probablemente la inflación vaya a subir también. Entonces, eh, aquí se está presentando una situación donde, o sea, me parece que no se puede esperar mucho más, mucho de este gobierno, o sea, sabemos a qué clase social les responde y a qué clases sociales va a privilegiar y va a seguir privilegiando. Me parece que vamos a tener que pensar eh, formas, medidas para defender la vida y la salud directamente de los trabajadores y los sectores populares a partir de nuestras propias fuerzas. Eso es una de las conclusiones que saco yo. Eh, Porque la verdad que lo que está demostrando el gobierno es que más bien es una vía de profundización de, de las condiciones de vida de forma desfavorable contra los sectores más populares de la sociedad. así es. Con la devaluación, por ejemplo, hoy el dólar llegó a 48 pesos en las casas de cambio, el Brow creo que cerró 47.30, pero es una situación que ya llevamos una devaluación desde la asunción de la calle para acá que está por encima del 20%. Y es una situación que se da donde el gobierno pone como excusa el tema del coronavirus, que está generando sí una caída profunda de las bolsas mundiales, que ahora pues vamos a conversar, está generando el pánico a nivel mundial, la caída de las bolsas que hoy cayeron de vuelta, pero, pero también tiene que ver con factores nacionales, o sea, cuando la calle el lunes, después de que asume, el lunes 2 de marzo, el dólar salta a 2 pesos, la calle plantea de que el dólar tiene que estar un poco más arriba. Y eso el propio gobierno, o sea, el propio jefe de Estado Fomentó eso. está alentando una política devaluatoria, porque ¿qué le está diciendo al bonista extranjero, a los fondos de inversión que están con deuda en pesos? Que vendan. Que,
que el dólar, la expectativa de devaluación va a estar por encima de la tasa de interés que ellos reciben en pesos. Por lo tanto, ¿qué hacen los Vender los bonos en fondos de pesos. inversión? Venden los bonos en pesos, van, compran dólares y generan la presión sobre el tipo De de cambio. cambio. Y eso la calle lo hizo el lunes 2 de marzo, o sea, fue como una especie de infidencia pública. Fue como Sí. el presidente avisándole Sí, a los digamos, fondos de inversión. es explícito Exactamente, que se lleven los dólares porque el dólar va a estar más arriba todavía. Eh, y después, una semana después, en la Patria Gaucha, cuando ya el dólar estaba en 44 pesos, salió y dijo, no, bueno, esto es un problema internacional, ojalá que la tendencia se calme y que el dólar baje. Y en realidad ya, o sea, había tenido una política de alentar a la devaluación. Durante una semana el Banco Central estuvo sin sin- autoridades. O sea, hay una conducta por parte de este gobierno que es a dejar que el dólar se vaya. Y bueno, Y es una manera de ajustar la economía a los parámetros de un sector particular que es el sector agroexportador. Toda la exactamente. estrategia se basa en eso. Y tenemos al ministro de Ganadería que plantea de que es el dólar que ansiaban, cuando en realidad no está teniendo una conducta como ministro, sino que está teniendo una conducta claramente como lo que es Bueno, un productor ganadero. ahora, Entonces, bueno, eso fue el escenario de la primera semana de gobierno, ¿no? Ahora, después lo que sucede es, aparece esto, primero se lo toma de manera muy negligentemente la crisis esta sanitaria, y después empieza a hacer poses, como que le interesa, le importa y se preocupa y empieza a tomar un montón de medidas que terminan siendo poco efectivas para combatir esta situación por las razones que ya pusimos, o sea, la situación de la clase trabajadora, por ejemplo, que, que durante ya más de una semana a un gran sector de la clase trabajadora los han obligado a ir a trabajar y a exponerse bajo condiciones que ya describimos que son tétricas de condiciones de trabajo como aspecto para combatir esta situación. Y sin embargo, o sea, hasta ahora no he escuchado, hasta donde sé yo, corregime si me equivoco, ninguna medida, por ejemplo, para aumentar cualitativamente y de forma contundente el presupuesto para la salud, para dar más insumos y aumentar la plantilla de los trabajadores del sistema de salud, o sea, que se contraten más enfermeros, más médicos, que el sistema garantice que haya la cantidad lo más alta posible, acercándose a lo necesario de respiradores, que es un instrumento que hasta donde sabemos es clave para ayudar a sobrevivir a la gente que pueda caer bajo un cuadro más grave con esta enfermedad. Y bueno, todos los insumos básicos que todo el mundo habla, el alcohol, los guantes, los tapabocas, todo un montón de insumos que necesitan los trabajadores de la salud y que según lo que sabemos, hay muchos problemas con eso, con el abastecimiento de esos insumos, y hasta ahora yo no he logrado conseguir la información de con cuántos respiradores cuenta Uruguay, por ejemplo. Tampoco hasta esta hora, tampoco escuché del parte del gobierno cuál es el plan que va a implementar, si es que quiere implementar un plan por la muy buena investigación que hizo la Universidad de la República para fabricar test. Está excelente eso de que hizo la universidad de fabricar test para la enfermedad esta, pero el gobierno y el Ministerio de Salud Pública se deberían hacer cargo de garantizar la financiación y la organización de una producción masiva de test, de esos test que investigó la universidad. Y hasta ahora no he escuchado nada, no sé, eh, me han dicho que más o menos hasta ahora iba a hablar el gobierno. La verdad que si por ahí está diciendo algo con respecto a esto en este momento y no sabemos, pero hasta esta hora no he escuchado ningún plan acerca de, por ejemplo, la producción masiva de test, que están ahí a la mano porque la universidad los investigó. sí, exactamente. Hay un problema. Hoy escuchaba, por ejemplo, a un periodista argentino
que planteaba justamente este tema. En España, en los últimos días se descubrieron 2.000 nuevos casos y en Argentina se descubrieron, en lo que va de la epidemia, 70 y algo. El problema es que en Argentina hacen 70-80 test por día y en España ahora están haciendo 10.000 por día. Entonces, eh, si Uruguay, como dijo acá, por ejemplo, el diario El Observador planteó de que los países avanzados hacen 500 por día y Uruguay hace 20. Uf. Si Uruguay no realiza los test que tiene que hacer, evidentemente vamos a tener un pueblo contagiado que para la estadística quizá no cuenten porque no son test positivos de coronavirus, pero que es el virus que está circulando, Y que digamos. no van a poder evitar de ninguna forma el objetivo que se plantean de evitar el cuello de botella, de que saturen los hospitales y el sistema de salud con pacientes con dificultades para respirar. Se supone que todas estas medidas de cuarentena, etcétera, van en el sentido de ese objetivo, de lo que dicen por todos lados, de achicar el pico de pacientes graves que vayan a los hospitales a pedir asistencia del sistema de salud. Bueno, si no hay una investigación profunda de la gente que está contagiada y de toda la gente que está expuesta y que es y que pertenece a los sectores más vulnerables, que puedan entrar en estado grave con esta enfermedad, la verdad es que se está improvisando y se está actuando sin tener la menor idea de cómo se va a venir la ola de gente infectada y con necesidad de tener una atención médica. No estamos hablando de los casos que puedan ser leves y de gente que pueda hacer la cuarentena en su casa, no estamos hablando de que por ahí pueden haber mucha gente que pueda tener esos casos leves, no está enterada que tiene esa situación y puede terminar contagiando a los padres, a los abuelos o a algún familiar cercano que tenga alguna enfermedad crónica que le haga, que lo deje, que hace que tenga débil su sistema inmunológico. Bueno, ese tipo de situaciones de peligro se está poniendo en la mayoría de la población por esta política displicente y negligente de no investigar en profundidad cuál es la real situación con respecto a la infección de este virus. Sí, exactamente. Y el problema que tenemos en Uruguay es que el verano está terminando. Yo creo que así como las autoridades argentinas pensaron de que el virus no iba a llegar porque el verano iba a matar todo, quizá acá también prevaleció al principio alguna displicencia de ese tipo. La cuestión es que el virus está instalado, se vienen los fríos y ahí es donde va a empezar a saturarse el sistema de salud. Eh, eh, el sistema de salud uruguayo es un sistema de salud que actúa con lo justo, digamos. O sea, todos los inviernos el sistema se satura, tanto en Con sus la gripe. centros de terapias intensivas como en el uso de respiradores, como incluso en el tema de los recursos humanos. Es un sistema que tiende a saturarse con gripes y enfermedades respiratorias estacionales. Sí, sí, sí. Eh, Ahora estamos frente a un fenómeno donde vamos a tener todas esas Aumentarlo. enfermedades más las complicaciones por contagio de coronavirus. Entonces, es una situación donde también el otro problema que tiene Uruguay, que se parece ahí a Italia, es en la pirámide etaria. Es un país donde los mayores de 60 años tienen una incidencia fuerte en la composición Sí. de la población. El gobierno jura y promete de que tiene la situación bajo control y desde mi punto de vista no la tiene para nada bajo control, porque la manera de tenerla bajo control es implementar una política masiva de utilización de los test de diagnóstico sobre esta enfermedad. Sin eso no se tiene una noción clara de qué cantidad de población está expuesta al peligro este. Estamos hablando de la población vulnerable y de la gente que por distintos motivos, por cercanía familiar, cercanía de lo que sea, puede llegar a contagiar
a esa población. Ante ese problema estamos, o sea, el gobierno dice que tiene todo bajo control, pero me pregunto qué magia está haciendo para decir que está haciendo, que tiene todo bajo control sin hacer la cantidad de test necesario como han hecho los países que de verdad se han acercado más a controlar este fenómeno, digamos. Sí, displicencia que yo creo que hay que dividir como en tres grandes grupos cómo actuaron los distintos estados y los distintos gobiernos a nivel mundial. Digamos que en, en Asia, por las experiencias de, de gripes previas o de epidemias previas, si bien, digamos, como dije hoy, el gobierno chino primero actuó intentando tapar el tema, después haciendo uso de que es un régimen dictatorial, bueno, pudo disponer de las medidas rápidas, combinó, digamos, avances tecnológicos porque pudo montar un hospital en una semana, este, Con con, con toda la tecnología avanzada, con también medidas autoritarias, sí, elementos típicos de de su control dictadura policial, policial. exacto, que es lo que hicieron de que el aislamiento fuera efectivo. Eh, en Corea del Sur, como dijimos hoy, o sea, se hicieron estaciones rápidas De test. de testing, donde uno iba a una estación de servicio y tenía la posibilidad de hacerse el test de coronavirus y lograron aislar el virus a una región. Sí, sí. En el caso de Donald Trump, por ejemplo, fue muy displicente y él también planteaba de que, bueno, eran los últimos momentos del invierno y con la llegada de la primavera y después con los calores del propio verano, la situación iba a poder controlarse. Y después tenemos, por ejemplo, eh, La política de Boris Johnson, exactamente la supremacista, situación darwinista, un poco más loca, que es la de Boris Johnson, que de hoy Gran Bretaña, de digo. Gran Bretaña, el primer ministro, que tiene una política biologicista, darwinista y hasta supremacista, donde plantea de que, bueno, eh, hacer un contagio controlado que pueda hacer que se refuerce la inmunidad del pueblo inglés, digamos, como lo planteó él. Según informes que salieron en la prensa que le hicieron los propios funcionarios del gobierno británico, la cifra de muertos para esa política de Johnson serían 250.000 personas muertas Exactamente. Lo y último que millones de contagiados, ¿no? Exactamente, sí. La última noticia que se conoció es que decretó el cierre de escuelas y de universidades y de que estaría cambiando la La política. política a la política de cuarentena, aislamiento, intentar achicar lo más posible el virus, ¿no? Porque fue todo un gran debate en la comunidad científica, Claro. porque habían científicos que estaban a favor, unos pocos igual, y después muchos científicos que planteaban esto, ¿no? De llevar esa política hasta el final de contagio controlado Bueno, iba a una cifra de entre 200 y 250 mil muertos. pero esto es un ejemplo muy interesante para pensar un concepto importante que no solo es de Gran Bretaña, sino que está pasando en todas partes del mundo, y acá en Uruguay no es la excepción, y tiene parte de las contradicciones de las que hemos hablado hasta ahora, que los gobiernos en distintas partes del mundo se debaten y más bien hacen preferencia, hacen énfasis en prestar atención a la cuestión económica sobre la salud de la mayoría de la población. Y muestran una preocupación de cómo garantizar la viabilidad y las ganancias presentes y a futuro de la clase empresarial. Eso, Johnson al principio había planteado una política explícita, como hemos dicho, con los epítetos, eso que más o menos ajustan a su actitud del principio. Pero bueno, es como esa lógica que también está atrás de esas medidas a medias que toma, por ejemplo, el gobierno aquí en Uruguay. O de cuando el gobierno deja que las empresas manden masivamente a seguro de paro o despidan a los trabajadores. O cuando el gobierno hasta ahora
no ha pensado o no ha expresado qué va a hacer con el presupuesto público y dónde va a priorizar los gastos. Eh, Ese tipo de cosas, o sea, muestran esa, ese doble interés o ese interés tapado que subyace en todo este tipo de gobiernos también. Exactamente. Bueno, hay varias personas conectadas. Si quieren hacer preguntas, si quieren hacer comentarios, si quieren denunciar cuestiones que le hayan pasado estos últimos días con el coronavirus, si tienen conocidos, familiares, amigos que están siendo víctimas de la prepotencia de las patronales que se están abusando y están enviando a muchos trabajadores al seguro de paro. Le agradecemos a Carola Andrea Segovia que nos escribió, muchas gracias. A Pepe que está conectado también, a Virginia, a Victoria y a otros compañeros que sabemos que están ahí, a Fernando. Eh, bueno, y un poco eh, la situación internacional. Sí, también está un poco se puede hablar un poco de la situación internacional y después, o sea, por ahí también en algún momento podríamos profundizar bueno, ante toda esta situación que hacemos los sectores populares, los trabajadores y qué opinamos, cómo de alguna manera nos podemos organizar y cómo de alguna manera las expresiones oficiales de la organización de los trabajadores, de los sectores populares, están reaccionando hacia esto y qué es lo que están haciendo y que si nos parece suficiente o insuficiente, por ejemplo, lo que está haciendo el PCNT, ese tipo de discusiones a mí también me parece interesante. Pero sí, evidentemente, para mí es muy interesante también, como mencionó Damián, o sea, el tema de esta crisis sanitaria evidentemente está conectada con la crisis internacional, la crisis económica, que dicho sea de paso, a ver, que se haya estallado la crisis económica internacional no es efecto directo del coronavirus. ¿Qué es lo que quiero decir? Sí, de alguna manera el coronavirus incidió, pero no es la causa. Ya antes la economía internacional manifestaba contradicciones y situaciones que tendían hacia una situación como esta de la caída de las bolsas, la caída del precio del petróleo y todas las cosas que están pasando ahora. El factor del virus es un factor desencadenante, eso es una discusión que es interesante de ver desde ese punto de vista. Ahí está, le enviamos un saludo a Mateo Esteves que nos escribió un muy buen aporte. Dice: una política de salud pública responsable en interés de la mayoría de la población implica una coordinación internacional solidaria que por fuera del interés de ganancia desarrolle y distribuya los medios de cura que ya están disponibles. Como solución parcial, si esto no es posible, los gobiernos responsables deben establecer fuertes impuestos progresivos para proveerse de los medios disponibles para conseguir la cura que, repito, ya está disponible, y negarse a distribuirla es un crimen de lesa humanidad. Lo que están haciendo los gobiernos capitalistas es ensayar nuevas políticas de dominación de masas aprovechando la coyuntura de expandirse esta epidemia y no encarar la dirección política actual, la respuesta de los trabajadores, la política de coordinación adecuada. La respuesta de los trabajadores debe ser una organización radical de destrucción del régimen político que impide el funcionamiento decente de la salud pública, existiendo los medios abundantes para garantizarla. Sí, como bien dice Mateo, estamos frente a un gran problema y es que el nivel de desarrollo del capitalismo y de las fuerzas productivas permitiría, con una coordinación más racional de esas fuerzas productivas, poder garantizar que no tengamos que vivir estas zozobras como estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, todas las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, con el daño ecológico, y con el daño que el capitalismo hace no solamente a la naturaleza, sino al propio ser humano El sistema de salud, por y al ejemplo. sistema de salud. O Sí. sea, eh, hace que justamente un sistema tan irracional frente a una situación como esta pase tanta zozobra, por ejemplo, en un país central como Italia, Claro. que si uno
ve, digamos, el mapa mundial del capitalismo, Italia en el centro de Europa. Italia, España, Francia. Si, si, si bien Italia es el sur de Europa, digamos, es el tercer PBI más grande De la Unión de la Europea. Unión Europea, con un nivel de ingreso per cápita importante, con niveles de producción importantes, pero sin embargo, por la estructura actual del capitalismo, o sea, hay un ataque en toda la regla a cuestiones básicas como las jubilaciones y el sistema de pensiones y la salud pública y la enseñanza también y todos los recortes que hacen para intentar salir de su propia crisis, ¿no? Que es la gran contradicción del capitalismo en el post-2008. Eh, Sobre la situación internacional, eh, venimos de un lunes negro. eh, Hoy es miércoles, pero por ejemplo hoy también fue un miércoles bastante negro. Hubo otro lunes negro Y un jueves y negro. hubo un jueves negro. Mm. Eh, la caída de este lunes fue superior a la caída de 1987 de la recesión y la mayoría de las bolsas mundiales eh, han caído a niveles mayores al 50% de la subida de la recuperación de 2009. O sea, desde 2009 hasta ahora hubo una recuperación que en estas 3 semanas Se quedaron se eliminados. perdió el 50%. Eh, el lunes hubo una caída, el lunes negro fue importante porque fue una caída en respuesta a un paquete de estímulo fiscal, de recortes impositivos, de inyección monetaria y de una tasa agresiva, una Mm. política agresiva de tasa cero de Donald Trump y de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y sin embargo, los mercados, lejos de reaccionar Moderando la caída, no. moderando la caída o con expectativas de posible solución por el crédito barato, Cayó estrepitosamente. cayeron estrepitosamente y lo hicieron peor de lo que lo venían haciendo. Entonces, o sea, es una situación que todo comienza por el lado chino, por la caída de la demanda china, A que causa de la fue cuarentena. exactamente, que Aunque fue la economía china ya venía desacelerándose, etcétera, ¿no? Pero esto viene a profundizar las tendencias que ya han habido. Hay un dato estadístico que muestra el nivel de caída de la producción china en el mes de febrero que es muy impresionante. Y eso es uno de los factores desencadenantes de un poco la caída de la demanda china y de la producción china. exactamente, veníamos justamente, ¿no? Esta definición siempre o este nombre de tasa china viene de las tasas de crecimiento de China a partir de los años 90, que rondaba más o menos entre el 10 y el 12%, y en los últimos años la economía china venía teniendo una desaceleración económica que este año en condiciones normales iba a crecer en el entorno del 5%, que es un crecimiento alto pero bajo para lo que es la economía china. Y justamente la economía china, que actuó como contratendencia a la caída de 2008, a la recesión, a la gran recesión de 2008, la caída por el estallido de la burbuja De Lehman Brothers. hipotecaria Lehman Brothers, justamente en este momento, con diferencia al 2008, hay algunas cuestiones. Por ejemplo, en el 2008 todavía los bancos centrales tenían estas balas de la política expansiva para poder ser Bajar la, usadas, digamos, ¿no? sí, O bajar sea, la tasa, bajar la inyectar tasa de dinero en el mercado. interés, ir hacia la inyección de liquidez en el mercado mediante la expansión cuantitativa. Que eso se hace a costa de endeudar a los estados. Que eso es otra Exactamente. contradicción que se acumula al día de hoy. O sea, la economía internacional salió de la crisis en 2008 parcialmente, ¿no? O sea, de una manera débil y mediante un gran esfuerzo de coordinación, haciendo que haciendo endeudar a los estados para salvar a los grandes bancos. Eso es un poco como hicieron la salida y bueno, lo otro que decía Damián, el empuje de la economía china. Esos fueron los dos factores que incidieron para la recuperación débil de la economía hasta estas semanas.
Ahora lo que sucede es que eso no está más. Exactamente, o sea, esa posibilidad ya está cada vez más gastada y esta política de Trump de tasa de interés cero y la mega inyección de capital es como la bala de plata, pues ya no hay instrumentos de los bancos centrales, digamos, para poder contener esta, esta caída. Una de las claves de este momento económico, donde era muy probable que hubiera una recesión económica en algún momento en este año o el año que Mm, viene, el coronavirus lo que hace es ser un dispara. catalizador, un disparador y un agudizador de las contradicciones, pero son contradicciones Que que ya están. arrastra Ya el sistema desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, producto de la política expansiva y de crédito barato post-2008, hoy tenemos un nivel de endeudamiento por parte de las corporaciones privadas que es récord en Estados Unidos, por ejemplo. Y que, bueno, y que los gobiernos de los países centrales ya están anunciando que van a empezar a comprar empresas, etcétera. O sea, de nuevo, con la poca plata que les va quedando y recursos, la van a utilizar para salvar a los grandes capitales. No es ninguna novedad, pero nunca es malo recordar, o sea, que cada vez que actúan para salvar supuestamente la economía, lo hacen para salvar la economía de las grandes empresas, de gran capital. Exactamente, bueno, hoy estaba leyendo en nuestro portal La Izquierda Diario el artículo que fue publicado por el editor de Financial Times, por Martin Wolf, en el cual, digamos, es como muy sorprendente porque es como la historia aquella, ¿no? Del ateo que se está por Sí, estrellar que se convirtió, sí. y en el minuto final, en plena caída, se hace Parecía religioso, Maynard Keynes en ese artículo, sí. pero estamos hablando de un economista de la ortodoxia neoliberal que está planteando que claramente siempre estuvo desde los años 70 para acá, plantea la no intervención en el Estado, plantea todo el programa de los Hayek, de los von Mises, de los Friedman, y sin embargo ahora está planteando que la clave es que los estados aumenten el gasto y que el estado intervenga para hacer mega salvatajes de empresas que están fundidas con deudas que no tienen demanda, etcétera, ¿no? O sea, estamos volviendo a ver esos neoliberales que en el minuto final, antes de perder todo, se hacen Sí, keynesianos sí, sí, sí. para intentar, digamos, tener una política de que los trabajadores paguen la crisis vía estímulo de la demanda global, como dicen ellos, del consumo y de que, bueno, después el Estado-Nación tendrá que ver Asume todas cómo las deudas. asume su deuda y cómo baja su costo fiscal, pero las empresas van a seguir funcionando y los grandes capitales van a seguir ganando. Esa es la política que hoy en día muchos Ayer ortodoxos. hasta ayer ortodoxos de la ortodoxia neoliberal están volviendo a plantear para el capitalismo actual, Y para el bueno, sistema. y después para países como el nuestro, que son países más pobres, semicoloniales, etcétera, el FMI ya preparó como un plan eh, de ofrecer préstamos hasta 10 mil millones de dólares eh, para más o menos manejar la situación. No sé, ya hay que abrir los ojos, que probablemente se venga de parte del gobierno que le abran la puerta al FMI y o sea, con todo lo que significa eso y con todo lo que sabemos sobre todo los países sudamericanos y de regiones más pobres, Argentina hoy. hacer acuerdos con el FMI y bueno, eso es lo que se nos viene. Sí, bueno, Alfie las últimas 48 horas viene hablando de que el problema del coronavirus en Uruguay va a tener una implicancia en el gasto y viene planteando de hacer el famoso fondo coronavirus con préstamos de organismos multilaterales donde estarían el Banco Mundial, el BID y seguramente o quizá esté el Fondo Monetario que está empezando a ofrecer plata. O sea, claro, los eh, tipos no te asisten, los tipos te dan préstamos. O sea, de última instancia, o sea, te ponen la plata y después, o sea, el pueblo paga, ¿no? Paga la fiesta capitalista.
exactamente. Bueno, es un tema que habrá que seguir. ¿Cómo impacta esto en la economía uruguaya? Ya tenemos cientos de trabajadores en el seguro de desempleo, en el seguro de paro. Eh, Hay una situación en la que ya desde hace un mes y medio hay menos demanda china de exportaciones, o sea, han caído las exportaciones hacia China. Estamos con el problema del dólar, la conducta del gobierno es inflacionaria toda porque es aumento del dólar, es aumento de las tarifas públicas que son inflacionarias también. Eh, Producto de esta histeria generalizada que también se configuró con el virus, o sea, Aumentó y, el consumo y de... del agolpamiento de gente en las grandes superficies para comprar y para llevarse todo, estamos a merced de que las grandes cadenas aumenten los precios O sea, inflación. como quieran. Eso va a ser más inflación. eh, y en todo esto no se ha planteado nada Nada. sobre el salario. Pablo Mieres, al comienzo de la gestión hace unos días, planteó de que iban a haber descuelgues, o sea, ramas de actividad, de que van a estar por debajo de la inflación, pero acá tenemos que pensar de que vamos a hacer una economía que se va a estancar con crecimiento casi cero, con inflación alta, porque vamos a un 11 o 12% de inflación y con caída de actividad. O sea que eh, más desempleados, inflación y, y con un gobierno que yo dudo de que quiera dar Ah, aumentos por encima de inflación. no, y además el gobierno no va a hacer nada de eso, sino que va a aparecer con el discurso de la fatalidad. Y ahí la discusión que me parece que hay que plantear es que si bien hay dificultades y hay una situación muy difícil, tanto de la economía internacional como con la crisis sanitaria, nada es fatal con respecto a cómo las medidas que se pueden tomar para salir de esto. Y ahí hay una discusión que hay que dar profundamente. ¿Cuáles son las prioridades que elige el gobierno con respecto a esta situación? ¿A qué sectores favorece? Y qué tipo de gastos elige hacer. Y con respecto a eso, a mí me parece que los sectores populares y de trabajadores se tendrían que plantear muy profundamente cómo se pagan con respecto a eso. Si le van a hacer seguidismo a la política del gobierno con la excusa de esta crisis sanitaria, o los trabajadores y la sociedad, los sectores más populares de la sociedad van a tener una política propia para defender sus condiciones de vida. Entonces, yo pienso, o sea, si estamos ante una crisis sanitaria, ¿por qué no se está exigiendo un aumento considerable del presupuesto de la salud pública, un aumento de la plantilla, para que haya más trabajadores en la salud, más médicos contratados, más enfermeros y de todo tipo de funcionarios que se necesiten para hacerle frente a la crisis, que se financien los insumos necesarios, los respiradores y todos los insumos que se necesita para afrontar esta situación? ¿Cuál es la real salida para detener esta crisis sanitaria? Y también con respecto a la crisis económica, que es combinado con esto, eh, ¿cómo se garantiza si de alguna manera se le dice a los trabajadores que no pueden ir a trabajar? eh, ¿Cómo se le garantiza el ingreso día a día para esos trabajadores y trabajadoras y sus familias? ¿No será hora de pedir ya la suspensión de las tarifas públicas, de los servicios públicos, de que no se cobre por un periodo los servicios públicos, las luces, el agua, etcétera, que no se cobren los alquileres por este periodo? Eh, a mí, en mi opinión personal, me parece totalmente insuficiente eh, que se esté pidiendo apenas, suplicando que no se suban las tarifas. No, en esta situación en la que estamos ahora, directamente lo que hay que pedir, no pagar las tarifas, que se suspendan las tarifas, que se suspenda el cobro de alquileres. Eso es una de las medidas. La otra medida para mí es que hay que pelear para que el gobierno se haga cargo, así como
estoy diciendo, por ejemplo, Macron, que no es ninguna persona de izquierda, el presidente de Francia, decretó, por ejemplo, lo de las tarifas. Pero bueno, también para mí, desde mi punto de vista, hay que pelear porque todos los trabajadores que no puedan ir a trabajar se les garantice que cobren el 100% de su salario, no que estén condenados al seguro de paro para cobrar un ínfimo porcentaje o un porcentaje mucho menor de lo que cobran mes a mes, que inclusive en todo el contexto que estamos hablando, ya lo que cobraban el 100% mes a mes ya estaba siendo atacado por la subida del dólar, por la inflación y otras cosas. Entonces, si ya los trabajadores tenían problemas con sus ingresos, con lo que ya percibían 100% de su salario, imagínense toda la cantidad de compañeros que en estos últimos días están mandando al seguro de paro. Y para no hablar directamente de los que han despedido. Exactamente, sí, y con una situación mundial, volviendo un poquito Mm. para atrás, que es de caída profunda, caída muy profunda de la economía, que esto se va a empezar a ver en los próximos meses, o sea, aún eliminándose el coronavirus, o sea, hay una situación de la economía mundial que es muy delicada y, hay una caída estructural, o sea, las contradicciones que ya traía la economía mundial tienen que ver con la caída de la inversión, con la caída de la productividad, con la caída del comercio, eh, y que es una economía, como decíamos antes, que estaba muy sobreviviendo a costa del crédito, del endeudamiento y de burbujas. Quizá el coronavirus lo que hizo fue acelerar Acelerar la situación. la caída y el pinchamiento, digamos, pero vamos a una situación internacional que es más complicada, donde los estados van a intentar ajustar contra las condiciones de vida del pueblo trabajador. Que es una forma de hacerle pagar la crisis a los trabajadores. Exactamente, y bueno, y en Uruguay no vamos a estar exentos de eso. Yo pensaba hace unos días de que si se desarrollaba esto del coronavirus, eh, este gobierno que decía que venía a corregir algunos desequilibrios macroeconómicos, como para digamos, la palabra ajuste, digamos, pero bien dicho, corregir desequilibrios macro, eh, la propia dinámica económica y política prácticamente que le favorece al propio gobierno para intentar pasar ese ajuste, digamos, más aceleradamente. Ya el ajuste lo estamos viendo con las patronales, con el seguro de paro, pero El dólar, la el dólar inflación. es otro ajuste, la inflación va a ser otro ajuste, el aumento por debajo de inflación va a ser otro ajuste y, y vamos a una situación donde el año que viene quieren discutir la reforma de la seguridad social, eso va a ser otro Y ajuste. la otra pregunta es qué van a hacer los trabajadores organizados, organizadamente, frente a eso. O sea, vamos a seguir siendo furgón de cola de la política de Frente Nacional a la que llama el gobierno en el comité de crisis, o vamos a defender, o sea, la salud y los ingresos de los trabajadores. Bueno, ese es todo un tema, ¿no? En los últimos días se han conocido las declaraciones, o sea, el video de Abdala, de Marcelo Abdala del PIT-CNT y la declaración del PIT-CNT también, donde lo que se llama es, bueno, en consonancia también con la declaración del Frente Amplio, a acatar las medidas sanitarias, que hasta hace 2 días, porque Delgado y el gobierno le pidió a los shopping que cerraran ayer, pero hasta hace 2 días los shopping Los estaban mantienen abiertos. abiertos. Hubo 4 días de emergencia sanitaria con los trabajadores del shopping expuestos y con la población en general que va ahí expuesta únicamente por el problema de que son consumidores, de que Sí. son grandes plataformas para consumir, digamos, pero no había otra explicación racional a No. decirnos quédense en su casa, ni siquiera usen los ómnibus, más allá de que hay gente que tiene que trabajar, pero por otro lado vayan al shopping. Eh, bueno, los la declaración del PIT-CNT y el video de la central fue hace 2 días,
pidiéndole a los trabajadores que nos cuidemos entre nosotros, que cuidemos a nuestras familias y diciéndonos que nos quedemos tranquilos porque el Frente Amplio, el PIT-CNT va a estar en el comité de crisis, ¿no? Cuando en realidad justamente entrar en el comité de crisis es un poco también avalar toda esta política de las patronales quizás, de que están enviando un tendal de gente al seguro de paro, ¿no? Y ante eso, hoy había una declaración de Pereira, de Fernando Pereira en su Facebook, eh, con mucha palabra épica y diciendo esto lo derrotamos entre todos, etcétera, pero totalmente, digamos, compasivo de la política del gobierno de flexibilización del seguro de paro y de... Además, el gobierno no ha tomado una sola medida, por ejemplo, para que hagan su aporte, paguen de alguna manera los costos, por ejemplo, de la crisis sanitaria de los sectores sociales que la han provocado, que la trajeron al país. Las carmelitas con Tou, no sé cómo se pronuncia, no van a pagar un peso. Y son los No, que trajeron el virus a Uruguay y lo esparcieron en su irresponsabilidad e individualismo, porque eh, ella sola, esa persona sola, sí esparció el virus por sí misma de una forma muy explícita y amplia. Pero bueno, hay otros casos también de gente con actitudes parecidas del mismo sector social y esa gente no va a poner un peso sobre esto y sin embargo a los trabajadores los mandan a seguro de paro y los despiden. ¿Y qué suponen que hay que bajar la cabeza frente a eso? ¿No van a poner un peso sobre los costos de la crisis? Yo considero que, por ejemplo, hay que fortalecer de inmediato el sistema de salud y la plata la tienen que poner ellos. Para mí hay que ponerle los impuestos, hay que aumentar los impuestos a la riqueza, a la ganancia a ellos y, y los impuestos al patrimonio y todas esas cosas, subírselos y que ellos paguen el costo de la crisis sanitaria y la crisis económica. En base a eso, fortalecer el sistema de salud. Otra discusión es la discusión presupuestal. Eh, ¿Para qué, se quiere presupuesto para que los militares anden en tanques en la frontera del país? Con eso, con un tanque de guerra dando vueltas por la frontera no van a parar el virus. Se necesita una política racional en las fronteras para evitar que entre el virus y eso se hace con sistemas de control y test sobre la gente que entra. No con un tanque de guerra que gasta combustible y los tiene bollando a los militares por ahí. Bueno, esos son prioridades presupuestales que se deciden. Eh, otras cosas, yo qué sé, bueno, en el caso del test Mm, en la frontera con Brasil, o sea, Brasil es un gran agujero negro, es un gran sí, foco, no hay controles, el director técnico de Flamengo tiene coronavirus, todo el mundo, o sea, Bolsonaro hay sí un dice que montón de tiene. gente. Bolsonaro lo niega, pero 7 personas de su delegación que fue al encuentro con Trump en Miami sí, dieron positivo por coronavirus y ahora sale Bolsonaro, que es un descerebrado, digamos, es Sí, un sí. fascista descerebrado, sale a decir que él no va a cancelar su fiesta de cumpleaños por el coronavirus. Sí, sí, una O sea, provocación total. es una política de provocación. Y los dos focos principales están en la ciudad de San Paulo y Río de Janeiro, que son las dos ciudades más pobladas de Brasil, donde hay muchos sectores populares muy numerosos. Y lamentablemente, por lo que veo yo, va a ser una situación muy dramática para la situación de los trabajadores y los sectores populares de Brasil. Y eso hay peligro que se extienda hacia la frontera con Uruguay. Y acá el gobierno tiene una política bastante negligente con respecto a eso. Otra de las cosas que me había quedado colgado sobre el tema de las elecciones, de elecciones o prioridades, la palabra más indicada es prioridades presupuestales, es el gobierno piensa seguir pagando la deuda externa, por ejemplo. ¿Es deuda externa o fortalecemos el sistema de salud? Esas son las cosas que me parece que pensar más en profundidad, ¿no? Sí, son temas que hay que poner Sobre la mesa. en consideración, ya que está de moda, en urgente consideración. Claro. Eso sí es urgente. Mm, Fortalecer el sistema de salud para que no se muera el jubilado
que cobra 13.000 pesos y que se atiende en el Hospital Pasteur, ese sí es un gran problema, porque tiene que ver con la vida humana. Eh, pero sin embargo, el gobierno, eh, que venía con una agenda represiva, que tiene 21 denuncias de abusos policiales en el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, eh, en la primera semana de gestión, eh, actúa de forma que, como los otros gobiernos del mundo, como el de Italia, como el de Donald Trump, como el de otros países, intentan como cubrir la falencia en el sistema sanitario y en el sistema preventivo con, eh, con más patrullaje, Sí, con política aparatosas policial. que no sirven para nada, porque a los galazos no va a parar un virus. Exactamente, o sea, con política policial y con un... En realidad, lo que se necesita es más personal del sistema sanitario. Necesitamos, a ver, el sistema de salud necesita más enfermeros, más médicos, bien equipados, para que ellos protejan también su salud, para que puedan hacer los test de la manera más amplia posible. Eso se necesita, no milicos o policías dando vueltas por las calles. eh, haciendo pose aparatosa de que están combatiendo algo y que en realidad es una política totalmente impotente. Eh, o sea, no, no quiero profundizar en los epítetos, pero bueno, a mí me parece como, no es ni siquiera impotencia, es como una pose aparatosa, que me parece se ríe en la cara de la gente, de la mayoría de la población que está preocupada por toda esta situación. Sí, porque hasta ahora el coronavirus podía ser una excusa para, digamos, bueno, subió el dólar ese coronavirus, pasó tal cosa ese coronavirus, pero la crisis sanitaria, por más de que es un virus importado, justamente el gobierno tiene responsabilidad en que se haya propagado, digamos. Toda esta negligencia con la que actuó es parte del problema, y como decíamos hoy, anteriormente se viene el invierno y esto va a colapsar si no tenemos, porque aparte después ahí hay toda una política y todo un discurso que lo toman todos, que es bueno como trasladar la responsabilidad del gobierno y del Estado a los individuos, ¿no? Bueno, Claro. vos tenés que cuidarte, vos no tenés que salir, vos tenés que quedarte en tu casa, vos eh, tenés que cuidar a tus familiares, tenés que... Sí, está bien, todos cuidamos de todos, intentamos aislarnos lo más posible, nos lavamos las manos siempre, Yo creo pero que los trabajadores han sido los que más disciplinadamente y los que más se han entregado, empezando por los trabajadores de la salud, hacia combatir esta situación. Los que han dejado mucho que desear son los gobernantes y ciertos sectores sociales que, bueno, ya conocemos varias anécdotas que no las vamos a repetir, o las podemos repetir, pero bueno, es sí, como, gente frívola sí, sí, que le importa nada la la salud salud de los que tienen alrededor. de las otras personas, aún sean los de su propia clase, Sí, porque sí, sí, el no le problema de la importa nada. desidia no es que se muera Es contra la humanidad en general. el pobre, sino es un problema de otro, digamos, ¿no? Sí, sí, Cuando en realidad en estos casos las conductas individuales también tienen que ver con la salud pública, sí, sí. pero tenemos un gobierno que traslada la responsabilidad a Hacia las los individuos. personas cuando mantiene los shopping abiertos hasta el día de ayer, cuando por ejemplo hay una disparada de los precios del alcohol en gel por pura especulación de las Mm. cadenas, eh, que han triplicado el precio, y el gobierno dice, bueno, voy a hacer que ANCAP estoquee, produzca para estoquear, y manda una lista de precios, y ayer dice, pero nosotros no vamos a controlar el precio, o sea, confían en la buena fe de la mano invisible, de que en realidad no es una mano invisible, o sea, Bueno, son grandes cadenas que fijan los precios, o sea, Pharmashop tiene el 30% le interesa más la del comercio. ganancia de los empresarios que la salud de la población. Ese es el mensaje. Exactamente, o sea, yo voy a hacer el alcohol en gel y le voy a poner el precio y lo voy a mandar al precio de lista, pero no voy a controlar. O sea, eso es una conducta de un gobierno que por ahí estaba leyendo en Facebook cuando uno planteaba ese problema y, y terminaba diciendo, bueno, no nos matará el coronavirus, pero nos mata la política liberal, Claro. porque
Bueno, entonces, ante eso, o sea, yo me pregunto qué se hace abrazado a esta gente en estos momentos, o sea, por lo menos de las organizaciones más oficiales de los sectores populares y de trabajadores, o por lo menos, o sea, como mínimo, o sea, me parece que lo que necesitan, ¿no?, los trabajadores y los sectores populares más vulnerables es una política independiente de la clase trabajadora organizada y de otras organizaciones sociales, no una subordinación a un comité eh, de emergencia sanitaria que ya sabemos que tiene una política displicente y negligente hacia la mayoría de la población. Entonces no entiendo cuál es el acatamiento, cuál es el fin que tiene el acatamiento que se tiene hacia esa política del gobierno. Acá yo lo digo claro, yo no estoy de acuerdo con ningún frente nacional. La clase trabajadora no necesita ningún frente nacional, necesita organizarse para defender su salud y sus intereses. Exactamente. Bueno, no sé si hay algo más para Terminamos de una agregar. forma A medio, medida pero de que vaya transcurriendo esta crisis, vamos a vamos a seguir seguir teniendo emitiendo, sí. oportunidades para estar en cuarentena y transmitir Sí, desde algún lugar. aportar un poco Y a la reflexión y bueno, hoy, como dijo Damián hoy, pues recibimos denuncias y también está buenísimo intercambio de opiniones y de discusiones, o sea, hay muchos problemas y discusiones planteadas que no nos queda otra y que en realidad es algo muy necesario de hacer. Avanzar para ver cómo se puede también accionar también. Son las dos cosas necesarias. exactamente. Bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Un saludo a los compañeros del Sindicato del Gas que están conectados. Gracias a ellos que fueron partícipes de aquella gran huelga de 2019 que duró más de 80 días. Mm. Muchas gracias por estar y les mandamos un saludo grande.